Milagros, tenemos todavía más invitados, no sé si nos vas a poder acompañar. Porque... Ahora tenemos justamente, lo adelantábamos al inicio del programa, Ajá. al señor Luis Rivera. Él es ingeniero de software y docente universitario en la UPC. Y él, bueno, cobró muchísima notoriedad en este último proceso, sobre todo después de la segunda vuelta, porque publicó en su cuenta de X su modelo de predicción electoral que anticipó justamente el pase de Roberto Sánchez, además a la segunda vuelta, y la victoria de Keiko Fujimori también. Y él ya está acá en el set. ¿Cómo estás, Luis? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto. Gracias por el tiempo. También tenemos a Milagros conectada de manera virtual. Luis, no puedo creer que hemos logrado que estés en el programa. Gracias por estar. He seguido con tanta atención. Por Dios, eres un joven muy inteligente. He leído todos tus tweets. Por favor, tienes que explicarnos cómo... Primero, que tienes un cerebro que yo no entiendo nada de algoritmos. Comprenderás que puedo ser tu madre. Pero tú has sido el hombre que de saque, sin que nadie te lo pidiera, dijiste, por el algoritmo yo sé que más tarde que temprano, o más temprano que tarde, la señora Keiko será la ganadora. Y que yo sepa, pues nadie te mandó, nadie te contrató, eres un crack, de verdad. Entonces, explícanos cómo así llegaste, porque te convertiste el ingeniero de software más pedido, más seguido. Ahora también te voy a pedir, por favor, que me digas quién va a ganar el mundial según según tus proyecciones algorítmicas. Pero primero, ¿desde cuándo haces estos estudios, Luis? Te felicito, de verdad, he seguido con mucha atención todo tu trabajo y gracias por estar en el programa. Explícanos. ¿En qué consiste, verdad, Paola? Sí, y solo felicitaciones, Luis, porque además tu modelo se acercó muchísimo. Creo que la diferencia ha sido más o menos 300 votos. 302 votos, sí. Cuéntanos todo lo que ha implicado esta inscripción. Claro. Ok, bueno, en realidad la idea se va desarrollando desde primera vuelta, ¿no? Entonces, fui teniendo diferentes modelos que fueron evolucionando para primera vuelta y luego entre primera y segunda vuelta tuve, digamos, esos semanas, casi meses, para prepararme, ¿no? Entonces hice un modelo bastante distinto al de primera vuelta, lo probé con todas las elecciones pasadas desde el 2006, pude contactarme con gente de todo el mundo y comparar, ¿no? Y digamos, así fue como fue creciendo. En realidad yo no había hecho esto las elecciones pasadas, por ejemplo con Castillo, sí lo probé históricamente, ¿no? Este año lo probé con las elecciones pasadas, pero yo en el 2021 no estaba haciendo esto. Y sí, fue una cosa que fue creciendo, se fue desarrollando y uno encuentra que sí hay un espacio que llenar de información, ¿no? Porque esas semanas que tenemos durante el conteo de la OMPE, la gente tiene mucha incertidumbre y es ahí donde uno puede entrar a llenar un poco ese espacio con datos, digamos. Hay un vacío justamente de información y hablábamos de esto más temprano, Milagros, a raíz de los problemas que presenta todo el tema del conteo. En realidad, más que problemas, impedimentos para poder contar más rápido, el tema de las impugnaciones, etcétera, ¿no? Pero sí quería saber, Luis, ¿no? Además de esta proyección que hiciste, sí sacaste también un análisis muy detallado respecto a las regiones. De hecho, tal vez lo podemos ver en pantalla, pero en tus tweets lo colocabas también de cuáles eran las tendencias regionales. Correcto. Y algo que hablábamos aquí es que más allá del voto en el exterior, el voto en el interior y el cambio que ha habido es uno de los aspectos fundamentales para analizar el triunfo de Fujimori. ¿Qué es lo que vemos ahí que ha cambiado respecto a Castillo? Solo el equipo principal. Análisis en donde se ve que en el sur urbano, en Puno y Cusco, es donde más pierde votos Roberto Sánchez en porcentaje respecto a Castillo, ¿no? ¿En Puno y en Cusco, Luis? En Puno y en Cusco, sí, se ve que mientras... Se ve que perdón. Sí. ¿Y a qué lo atribuyes? ¿Es en el Puno y Cusco urbano? Si pudieras ser bastante preciso, porque comprenderás que hoy la narrativa, o sea, y eso es que hoy día perdió la izquierda. Si hubiera perdido la derecha también de repente estaría diciendo las mismas cosas, pero la narrativa de la izquierda, Luis, es de que Roberto Sánchez ganó en todo el Perú. Y yo le decía más temprano a Paola que eso es una mentira, porque no es que ha ganado en todas las regiones y en todos los estratos. Entonces, si pudieras explicarnos bien como ingeniero y que además ha estudiado todos los números, ¿qué es lo que le pasó a Roberto Sánchez? ¿Por qué crees que terminó perdiendo a diferencia de Pedro Castillo?
Bueno, sí, cuando uno ve el mapa del sur, o sea, si uno hace el mapa del 50% más uno, es básicamente un mar de verde, ¿no? En donde él gana es en algunos distritos de Arequipa, ¿no? Cercado de Arequipa, Yanaguara, y también en un solo distrito de Cusco, que es Huanchac. Pero de ahí en lo demás se ve un verde, al 50% más uno, ¿no? Y cuando uno hace la comparativa con Castillo porcentual, pierde más votos mientras más denso es el distrito, ¿no? Entonces... Ok, que es importante porque la densidad votos, pesa, ¿no? Perdón, discúlpame, Paula, sí, por interrumpir. Más denso significa, para que todos entiendan, donde hay más electores. Donde hay más personas por kilómetro cuadrado, correcto, sí. Correcto, ya. ¿Y en dónde más ha perdido, en dónde más te ha sorprendido la baja de votos de Sánchez en comparación a Pedro Castillo? Por ejemplo, él ha perdido muchos votos en Estados Unidos, en el ámbito internacional. No, él ha perdido alrededor de 23.000 votos en Estados Unidos. Perdón, Roberto Sánchez no, Keiko ha perdido alrededor de 23.000 votos en Estados Unidos. Y Roberto Sánchez también perdió un poco de votos, pero obviamente la cantidad de votos que tenía por perder Keiko es mucho más alta en Estados Unidos. Y... Es decir, Luis, si es que el resultado de Sánchez hubiese sido similar al de Castillo en el 2021 en términos numéricos en estos distritos que son poblacionalmente densos, más justo lo que comentábamos, Milagros, la caída a nivel internacional, en Estados Unidos en particular, donde hay muchísimos peruanos, de Keiko Fujimori, inevitablemente se podría haber dado un triunfo. El tema es que lo local ha pesado bastante ahí. Sí, claro. O sea, como él pierde esa ventaja más grande que tenía Castillo, es como no le permite aguantar, entre comillas, el golpe del extranjero. Y ahí pierde, porque si él hubiera sacado los mismos números nacionalmente que Castillo, o la misma diferencia con Keiko nacionalmente con Castillo, internacionalmente ha habido menos diferencia, o sea, hubiera sacado más margen que Castillo, si fuera por lo nacional solamente. Pero, perdón, si fuera, hubiera sacado el mismo número que Castillo nacionalmente, ¿no? Pero al perder esa diferencia, al perder esa ventaja, sobre todo en distritos densos de Puno y Cusco, pierde un gran margen, ¿no? Ahora, uno también, como es un margen tan delgado, uno puede elegir atribuírsele a muchas cosas, ¿no? Cualquier cosa que muevas te puede voltear el resultado. Claro. Entonces... Y cuando el grupo de Roberto Sánchez, Luis, dice, a ver, nosotros no reconocemos a Keiko porque nosotros hemos ganado en el Perú, nos han robado el voto popular, etcétera, tú sabes todo lo que están declarando. ¿Tú qué le contestarías a Roberto Sánchez si pudieras estar frente a él como ingeniero que además ha estudiado toda la data desde el primer día? ¿Qué le contestarías? ¿Él ha perdido solo por el voto extranjero, como él dice? Bueno, lo bueno es que ya hace poco ya parece que ha aceptado ayer básicamente ya aceptó la victoria un poco a regañadientes y por eso en un lado creo que ya somos más tranquilos. Y yo creo que se trata más de convencer al elector que de intentar bloquear su voto, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer todos los políticos es intentar convencer más, ¿no? Y no, digamos, atribuírselo a alguna circunscripción en particular, que puede ser el voto extranjero, puede ser Lima, ¿no? Que es algo que donde... Sin desestimar la importancia de la votación de los peruanos, y creo que eso es importante, porque si hablamos del voto internacional, más allá de lo que se menciona ahora, que efectivamente no pudo soportar pues el peso del voto internacional Sánchez por la pérdida que tuvo de votación versus Castillo el 2021, siguen siendo peruanos que tienen derecho a votar, claro. Al igual que en las distintas ciudades donde la gente puede pensar distinto a un grupo poblacional que en efecto se siente subrepresentado, pero que aún así no puede deslegitimar, digamos, el voto en ese sentido. Y Luis, ahí solo para ampliar, ¿cuándo es que tú te das cuenta a partir del modelo? Ya lo tenemos en pantalla, Milagros, ahí justo el mapa, ¿no? de este conteo. ¿Cuándo es que tú efectivamente pudiste decir, ok, esto ya se cerró? Yo tenía un muy buen nivel de certeza en el momento en que entro a la entrevista a las 8:30 de la noche, el mismo domingo, ¿no? Mismo domingo. Ese mismo domingo, sí. Mira, Milagros. Wow. Porque en realidad... Impresionante, ¿verdad? Sí. Me habían llamado entre el boca de urna y el conteo rápido para preguntarme, oye, ¿qué dice tu modelo? Yo decía, sí, estoy de acuerdo con el boca de urna, ¿no? Porque en ese momento salía Keiko en boca de urna.
Y luego, después del conteo rápido, me vuelven a llamar y me dicen, ¿y qué dice tu modelo? Y yo, me sigue saliendo Keiko Fujimori, ¿no? Y ahí es donde, o sea, a pesar de que estaba contra lo que, digamos, las probabilidades que se veían externamente, sí se animaron a llamarme y pude dar mi proyección. Y en ese momento yo tenía mucha base para decirlo. Yo había probado eso en todas las elecciones pasadas y para ese momento ya era básicamente definitivo. Así como también estaba conectado con muchas personas de todo el mundo. Que estaban súper atentas porque, claro, nuestro proceso electoral es como muy divertido, en realidad. Sí, es un caso de estudio. Sí, claro. Es extremadamente... Ahora, Luis, perdón que interrumpa. Paulita, creo que estás empezando a resfriar. Sí, un poquito de tos tengo, pero no te preocupes, Milagros. Yo sé, porque además estás ayudándome. Luis, yo quiero saber algo de ti, porque el otro día escuché que no habías dormido 2 horas. Primero, muchacho, tienes que dormir. Ya eres muy joven, tienes mucha energía, pero ya yo te estoy hablando como mamá. Primero duerme, pero ahora dime, ¿quién eres, Luis? ¿Desde cuándo haces esto? ¿En dónde has estudiado? Primero, ¿cuántos años tienes, Luis Rivera? Bueno, en las entrevistas anteriores tenía 28, pero ahora ya tengo 29. Acabo de cumplir el fin de semana. ¿Cuándo? ¿Cuándo cumplió 29? El 28 de junio. Milagros cumplió hoy día. Perdóname, chócatela. Ya somos cáncer los dos, casi el mismo día. Ya tienes 29 años. ¿Y dónde estudiaste? ¿Qué carrera has estudiado? Ingeniería de software, en la UPC, en Monterrico. En la UPC. ¿Y desde cuándo eres así un estudioso de la data? Porque de verdad yo no podía creer lo que estabas haciendo. Se dice aquí, le decía a Rolo, por favor, llama a este chico, porque todos ya no le creíamos a la OMPE, con el respeto de la OMPE. Todos íbamos a donde Luis Rivera. A ver, ¿qué está diciendo Luis Rivera? Y en un momento dijiste... Bueno, hace 2 días que no he dormido y decía, no, que también duermo porque te puede dar surmenach, ¿no? Bueno, o sea, sí. tu cerebro te va a salir humo. Pero, ok, ¿desde cuándo te interesa este estudio de la data? ¿Desde cuándo? Bueno, yo diría que desde las elecciones pasadas, en el 2021... no, pero antes, retrocediendo en tu historia, ¿desde cuándo eres un hombre, bueno, eres muy joven, un chico que quiere saber de las cosas que suceden a través de los algoritmos? ¿Desde cuándo? Bueno, en realidad, yo más que de data he sido de algoritmos, de matemática, ¿no? Entonces, yo desde el colegio participaba en competencias de matemática y también en la entrevista el domingo mencioné una anécdota interesante que tengo con la computación, ¿no? Y yo programaba desde que tenía 11 años, algo así. Wow. ¿Programabas desde los 11 años? No, ya, Paola, tú y yo somos pues analfabetas digitales. Totalmente. Desde los 11 años, ¿qué programabas? Yo me metí porque quería programar videojuegos. Lo clásico de un niño. Videojuegos. Claro, puedo entenderlo. ¿Qué, Minecraft o qué? Sí, digamos, me gustaban ese tipo de videojuegos o los de disparos, ¿no? Que son más rápidos. Ajá. Y llegué a hacer un par de videojuegos chiquitos, pero luego me di cuenta que más que programar videojuegos me gustaba la matemática que había de programar videojuegos. Y ahí me empiezo a meter más en ese tipo de área. En la universidad estuve en concursos de matemática con programación, que es programación competitiva. Y ahora que ya me gradué, ahora le estoy enseñando a los chicos ese curso, ¿no? Es un taller. ¿Y dónde trabajas? Trabajo para una empresa nacional, pero trabajo para un cliente extranjero. Entonces yo todos los días me conecto con el extranjero y claro, es en inglés. Y tu trabajo es procesar también data para esta empresa, temas de software. En realidad, mi trabajo es tema de software, desarrollar software, ¿no? Sí. He tenido varios clientes en mi empresa actual y básicamente es como estar subcontratado para el extranjero, ¿no? Es una figura así. Te felicito. No, de verdad, Luis, te felicito. Tienes que estar muy orgulloso de tu cerebro, de tus habilidades. Ahora dime, ¿quién va a ganar el mundial? Según los algoritmos. ¿Quién crees que va? Ayer, Milagros, de hecho, con Japón, ayer quedó arruinada una de las proyecciones de un matemático, en realidad economista, que predijo los resultados de los 3 últimos mundiales. Él había dicho al inicio de este mundial que quien iba a ganar era Holanda. Holanda y que Brasil en realidad se iba a quedar porque iba a perder contra Japón. Y ha sido tan
sonada su predicción, que al final, bueno, él mismo dijo, ¿no? Como las predicciones finalmente pueden o no pueden ocurrir. Él tuvo razón en las últimas 3, en esta no, pero fue tan viral, digamos, en un principio su proyección, que incluso Neymar, cuando termina el partido de Brasil, tuitea, y el señor se llama Joaquín Clement. Entonces pone, señor Joaquín Clement, por favor intenten la próxima copa, ¿no? Y luego cuando pierde Holanda, comenta sobre su tuit y pone, error de nuevo. Entonces, bueno, claramente en los mundiales es más difícil proyectar, ¿no? Es muy difícil. Yo creo que hubiera sido la victoria de Ecuador, la victoria de Paraguay, son cosas que uno no ¿Cómo ve. lo predices? ¿Cómo lo predices? Sí. Tengo algunos contactos que se dedican a eso. ¿Ya? Y algunos digamos, contactos, me encanta. ¿Qué contactos tienes? Aquí dicen en los comentarios, Alex David dice que diga Portugal, por favor. No, yo creo que va a ganar Argentina. ¿Qué probabilidades según el algoritmo es que Argentina puede ganar la Copa Mundial? ¿Qué piensas? Sí, digamos, bueno, yo no me he puesto a estudiar tanto eso, pero Matthew Rojas ha hecho ese estudio y él también está poniendo a Argentina por encima, ¿no? Por el momento. Por encima. Sí. Bueno, de repente, mira, si gano, le voy a ganar 100 chifas a Rolo. Pero Luis, escúchame, yo sé que es difícil, entiendo todo, además, porque, claro, imagínate poder adivinar eso, como dice Luis, todo depende, ¿no? Depende del partido, depende si metieron bien los penales y un largo, etcétera. Pero por mi parte, te deseo una larga carrera, de verdad, que triunfe siempre, que seas lo más serio. ¿Sabes por qué, Luis? Te lo digo porque también me imagino cuánta presión y cuánto hater te debe haber escrito, ¿no? Tratando de deslegitimar tu conocimiento, tu profesión. Y me parece que has resistido bien, que te has sostenido y que no cambiaste en tu proyección. Y mira, has tenido un resultado casi Paola al calco. Casi sí, no, impresionante, ha sido una aproximación muy buena y ahí... Felicitaciones por eso. Una de mis últimas preguntas, Luis, tiene que ver con un poco... Yo entiendo que tu trabajo es data, software, es procesar esta información, en realidad lo haces también, creo, como un tema de afición, porque te pareció muy interesante este proceso. Mencionabas a Matthew Rojas, también está Ronald Cross, hay otros analistas que han estado en esta vorágine electoral, ¿no?, de segunda vuelta. ¿Qué te parece que debería cambiar en la manera en cómo funciona la contabilización a nivel local y sobre todo en lo que nos ha demostrado esta segunda vuelta, considerando que Colombia en 4 días ya tenía a su virtual ganador y nosotros hemos tenido que esperar hasta ayer? Sí, yo creo que ese es justo un tema que menciona Ronald Cross, que este es un país de mucha desconfianza. Entonces, es por eso que ponemos 1000 trabas y eso termina ralentizando el proceso. Dilatando. Entonces, muchas veces la OMPE también está atada de manos, porque, por ejemplo, está obligada a contar el acta solo cuando la tiene físicamente. Entonces, eso dilata. Otra cosa que dilata es, por ejemplo, los plazos que tienen de apelación. Entonces, y hay un momento en el que la OMPE ya ha recibido todo físicamente, que las actas las tienen que mover por mar, tierra, agua, todos los métodos posibles. Y una vez que ya la OMPE los tiene, hay una deletación más, que es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que lo que se podría avanzar sería seguir, por ejemplo, el modelo de Colombia, ¿no? Ellos tienen un preconteo sin validez legal, que ya te da una idea, ¿no? Se confía en eso. Y se confía en eso. Ese es el tema. Sí, porque ya no tienes ese vacío de semanas en las que todas las personas están, digamos, un poco sin saber qué sucede, ¿no? También el tema de la veda electoral, ¿no? De la veda electoral, de no poder publicar encuestas esa semana. Una semana antes. Y claro, uno, digamos, cuando tiene más información o más contactos puede sacar eso, pero alguien que, digamos, no tiene ese nivel de información está en el aire, ¿no? O tiene que crearle a alguien más. Entonces, estamos creando muchos huecos de información por bastante tiempo, por esa desconfianza interpersonal, y yo creo que se podría agilizar un poco siguiendo modelos extranjeros. Por ejemplo, el modelo de preconteo me parece genial. Sí, esa sería una idea, sí. Muchísimas gracias, Luis. No sé si tú tienes alguna última pregunta, Milagros. No, nada, de verdad, mis respetos. Creo que además los jóvenes que ahora son pues nativos digitales como Luis están dando, la verdad que lecciones, ¿no? Al mundo. Yo no sé nada de algoritmos, comprenderán,
pero sí reconozco el trabajo de gente profesional como él, que es tan joven, y lo vuelvo a repetir, que no se dejó, porque ha habido demasiado hater en esta elección, en esta campaña, y creo que, como tú dices, Luis, vivimos en un país de sospechas, ¿no? El Perú es un país de sospecha eterna, pero felicitaciones, espero que tu trabajo con esta empresa siga creciendo. Y bueno, me queda claro que no te puedes atrever a decir quién va a ganar el Mundial, porque entiendo además que hay imponderables. Sí. Puede ser, ayer el arquero de Paraguay creció mucho frente al arquero de alemán, que es muy bueno, pero al final del día, pues los jugadores fallaron. En fin, hay imponderables que ni siquiera el algoritmo puede prever, porque al final del día se trata de un ser humano, ¿no? Que con todos sus avatares está enfrentando un partido. En el fútbol nunca se sabe, Milagros. Eso nunca se sabe. Eso es lo lindo del fútbol, es una maravilla. Ayer lo hemos visto, maravillosa jornada. Total. Siempre hay esperanza. Bueno, triste por Japón, ¿no? Yo no sé. Sí. ¿Tú quién crees, en tu corazón, quién quieres que gane el Mundial? Yo creería que sí está entre Argentina y Francia. Yo creería que son muy buenos candidatos. Argentina y Francia. Sí. Pero tú, en tu corazón de hincha, ¿quién quieres que gane o no eres futbolero? Yo quisiera que por lo menos Messi llegue y mantenga su top de goles mundial por esos 4 años. Ya. Porque después Mbappé lo va a pasar, porque tiene edad. Sí. Entonces, Mbappé lo va a pasar según tu proyección. Yo creería que sí, tiene suficiente edad, a menos que se retire joven, ¿no? Pero sería un poco extraño. ¿Ves? Muy bien. ¿Tú quién quieres que gane, Milagros? Argentina. Yo lo he dicho desde el primer día. Yo amo a Messi, estoy enamorada de Messi. En el buen sentido de la palabra. Me gusta que es un chico profesional, perseverante, disciplinado, como el señor Luis Rivera, pero Messi duerme, Luisa. Tú tienes que dormir. No vuelvas a decir, no he dormido 2 días, porque claro, eres muy joven, pero eso pasa factura. Así que muchas gracias por haber venido al programa, y siempre mantente así, profesional como eres. Gracias, señor Rivera. Te agradezco. Gracias, feliz cumpleaños. Muchas gracias, Luis. Bueno, tenemos que cerrar, ¿no? Nos queda una mención más, Milagros, importante hacerla, que es la mención